Comenzamos entonces. Buenas tardes, Rosario. Pues muy contento de poder tener esta experiencia que nos está facilitando la Escuela de Literatura La Oliva y a través de la logística de nuestro experto informático Roberto García. Eh, bueno, mando un saludo muy grande a todos los que se estén conectando y en particular a aquellos viejes, amigues de años A, que hace mucho tiempo que no nos vemos y que esto nos da una oportunidad para un reencuentro. Bien, a ver si no hay eh, una última indicación previa, decirles que hemos colgado, y lo tenéis ahí a mano enseguida en un post, unas 7 ilustraciones que sería bueno que si pueden la descargan, porque yo voy a hacer referencia a ellas, ya que no podemos mostrarlas en pantalla, y bueno, pueden servir para, ya que vamos a hablar de historietas de imágenes, pues qué mejor que tener unas viñetas para que se vea claramente a lo que estoy haciendo referencia. Bueno, dicho esto, comienzo con esta charla sobre el Eternauta. En este contexto de confinamiento, porque como decía en el anuncio que hicimos hace unos días, esta situación de cuarentena forzosa en la que nos encontramos aquí en España, bueno, y ustedes también, acá comentaron algunos amigos españoles y argentinos que habían leído el Eternauta y que encontraban bastante, por lo menos un aire de familia en la situación, sobre todo teniendo en cuenta que voy a refrescar la memoria y para aquellos que no hayan leído El Eternauta, clásico de nuestra historieta nacional, que versa sobre un grupo de amigos que están reunidos una noche en el año 1961 en un chalet de uno de ellos, Juan Salvo, en Vicente López, para jugar unas partiditas. Y esa noche la radio anuncia que se están produciendo algunos trastornos climáticos, al parecer, en el mundo, y poco después pues se produce un gran apagón y comienza a nevar. Ya sabéis, las nevadas son rarísimas en Buenos Aires, y más ese tipo de nevada, que es una nevada mortal que mata a quien toca, con lo cual pues se produce inmediatamente una catástrofe y esta gente en el chalet queda aislada, no puede salir, porque ven la radio se ha desaparecido, no hay luz, están solos, aparentemente es en Buenos Aires, en el mundo quizás, no saben, y tienen que encontrar la manera de resistir, ¿sí? De resistir y también de salir a buscar alimentos, y por eso tienen que poner las escafandras, bueno, y como acá estamos con toda la mascarilla, los guantes, también tenemos que salir a buscar alimentos, estamos con un enemigo, luchando con un enemigo invisible. En el caso del Eternauta, el enemigo también era invisible, porque el enemigo no eran los copos de la nieve letal, sino los alienígenas que los habían desencadenado como una especie de arma biológica, o arma química, como queramos llamarle, para hacer su cabecera de playa de invasión, que luego instalarán en Plaza Congreso en Capital Federal. Bien, pues en base a ese parecido, un parecido puntual en algunos aspectos, porque claro está que más hubiera querido el grupo reunido en ese chalet de Vicente López que tener Netflix y tener, cuando hacían sus incursiones al exterior, tener Google Maps, ¿sí? Nuestra situación es bastante cómoda comparada con aquella, aquellos sobrevivientes. Pero bueno, partiendo de eso, yo lo que voy es a comentar cómo el Eternauta bebe de una tradición de catástrofes que viene de unos 50 años, 60 años antes, para ser más exactos. Recordemos que esto se publica en 1958 por entregas y tiene su primer antecedente en la Guerra de los Mundos, género que inaugura el escritor británico Herbert George Wells en 1898, también con una publicación por entregas que luego sale publicada en forma de libros, ¿sí? Es interesante en la exposición que voy a hacer, ir comparando el encadenamiento que hay entre las sucesivas versiones de esta Guerra de los Mundos, que comienza, como ya he dicho, en Londres, precisamente, capital del Imperio Británico,
cuando pues son atacados por un superpoderoso ejército marciano. Bien, este ejército arrasa con todo, sobre todo destruye la famosa flota británica, y pues el narrador, que es un periodista, un reportero, pues es testigo de las luchas y finalmente de la desbandada de los británicos a esta arremetida imparable del ejército invasor marciano, la primera invasión marciana. Algunos comentarios de trasfondo de esta novela. Bueno, por un lado, la novela se explota las fantasías que había sobre Marte. Recordemos que pocos años antes se produjo uno de los casos más curiosos de la astronomía, que fueron el descubrimiento de los supuestos canales marcianos, que algunos astrónomos creyeron ver que la superficie del planeta rojo estaba cubierta por una perfectamente trazada red de canales, suponiendo canales de irrigación, lo que dio lugar a la especulación de que Marte estaba habitado por una civilización muy avanzada, y es más, una civilización que podría encontrarse en decadencia, sedienta y tratando de sobrevivir en un planeta desértico. Y esa sería, ahí Wells toma esto para justificar la invasión, en el sentido de que los marcianos invaden la Tierra porque se están muriendo de sed y necesitan pues expandirse, necesitan colonizarnos. Otro trasfondo que hay es pues cierto sentimiento de decadencia que se había transmitido en Inglaterra, pero también en los países europeos. Seguramente los literatos que hay ahí reunidos escuchando les sonará la idea del decadentismo como movimiento cultural o como una especie de sensibilidad cultural que se desarrolló en los últimos años del siglo XIX, conforme se acercaba al siglo XX, y dio lugar a pesadillas de colapso civilizatorio. Concretamente, se parecía a la civilización burguesa que había llevado a un pináculo, pues podía derrumbarse como un castillo de naipes, y Wells eso también lo explota. Por eso sale, digo, en 1898, explotando también la cercanía del cambio de siglo, este número redondo, que parecen siempre tan mágicos esos números redondos. Tercero, Wells explota un sentimiento de culpa, o la mala conciencia, diríamos, que tenían algunos británicos de su condición imperialista. Él, en un momento, en un pasaje muy revelador de la novela, él dice: nosotros, los ingleses, en este momento nos estamos sintiendo como los habitantes de Oceanía, de Australia y de Tasmania, aquellos aborígenes atrasados, cuando llegaron los europeos y los liquidaron para quitarles sus tierras y colonizar sus territorios, ¿no? En ese juego de analogías que hace, nosotros somos a los marcianos como los tasmanios eran a los europeos. Lo que está ahí Wells, que era un socialista moderado, está expresando pues ese sentimiento de culpa, ¿no? Podemos recibir nuestra propia medicina. Nosotros, como el primer gran imperio mundial en ese momento, pues podemos ser también sujuzgados por otro imperialismo más fuerte, que en este caso era el marciano. Y por último, podemos situar también, para hacer intertexto, la novela de la Guerra de los Mundos con otro género muy vinculado a todo esto que acabo de comentar, que se llamó el género o subgénero de las guerras futuras, que era una especie de ciencia ficción, un derivado de la ciencia ficción de Julio Verne, es decir, una ciencia ficción que no se adentraba mucho en el futuro y que se basaba mucho en la tecnología de la época, y que consistía básicamente en folletines que describían la próxima gran guerra entre los occidentales, ¿sí? Ya estamos en los años de la paz armada, es decir, en esos años aparente paz en Europa, pero en realidad de una furiosa carrera armamentista en la cual, bien,
en la cual pues tanto Inglaterra como Alemania como Francia estaban todos pues corriendo para prepararse para la próxima gran conflagración. Bueno, todo ese clima de conflicto bélico en ciernes, el cambio de siglo con sus fantasías de fin del mundo, la mala conciencia imperialista, etcétera. Bueno, la fascinación con los canales marcianos, todo eso se conjugaron en esta novela que inauguró un subgénero muy productivo entre la ciencia ficción, que han sido las invasiones extraterrestres, ¿sí? En este caso, recordemos, era un país central, un país imperialista que es atacado por una potencia imperialista mucho mayor. Bien, eso fue Wells, 1898. Luego damos un salto en el tiempo. Eso lo podéis ver en la segunda de las imágenes. Perdón, en la tercera. Ahí salté. En la primera imagen es una imagen del Eternauta en la que se ve la nevada mortal, mientras ellos desde la ventana observan aterrados lo que está ocurriendo. La segunda imagen es la portada de la novela de Wells, La Guerra de los Mundos, donde se ve a los famosos trípodes, que eran las armas robóticas asesinas de los marcianos. Y la tercera imagen es una imagen que muestra lo que se llamó la emisión del pánico, que fue la adaptación que hizo Orson Welles, que no era pariente de Herbert George Wells. Era un actor, tenía 20 y pocos años, un niño prodigio de la escena norteamericana, que pues se estaba ganando un dinero con su compañía teatral, pues haciendo radioteatros, ¿sí? Porque las finanzas todavía no era muy famoso, o no era nada famoso, y en Broadway no le daba mucho para comer, entonces alternaba haciendo radio adaptaciones de, pues, de bestsellers para una radio neoyorquina, ¿sí? Bien, en esa ocasión, siendo además la noche de vísperas de Halloween, o sea, sería el último día de octubre, vísperas de 1 de noviembre de 1938, a la hora del boletín informativo de la noche, creo que era el de las 8, de las 9 de la noche, ellos lo que hacen es en 40 minutos resumir la novela de Wells, La Guerra de los Mundos, trasplantándola a la geografía norteamericana. O sea, en este caso, los marcianos, siguen siendo los marcianos, en lugar de aterrizar en las afueras de Londres, aterrizar en Nueva Jersey, es decir, muy cerca de Nueva York, donde estaba la emisora. Ellos avisan, por supuesto, que se trata de una adaptación, pero una vez comenzado el espectáculo, el radioteatro, lo hacen con un formato extremadamente verídico, verosímil, creíble, que es el del boletín informativo de urgencias de último momento, ¿sí? Es decir, entonces están transmitiendo pues noticias pues intrascendentes, y de repente llega el cable de que unos objetos extraños, unos asteroides, unos meteoritos han caído en una granja de Nueva Jersey, y entonces mandan ahí una unidad móvil a averiguar. Y a partir de ahí, pues lo que va describiendo el locutor es pues el avance de los marcianos, avance mortífero de los marcianos hacia Nueva York, ¿sí? Y ante el cual el ejército norteamericano en este caso, igual que el inglés en el caso de la novela, no puede hacer nada, es destruido de manera implacable con los rayos láser de los marcianos, que además lanzan gases venenosos, ¿sí? Y aquí, cuando ya están en las últimas y prácticamente el locutor está tosiendo porque los marcianos ya están entrando ahí, ya se los ve en la Quinta Avenida, y ya desde la ventana el locutor los ve avanzar y ve ya que está entrando por la ventana el gas venenoso y empieza a toser. Y en ese momento, pues, anuncia a la aterrorizada audiencia que las máquinas se han detenido, que los aviones marcianos se han venido abajo, y que
como había ocurrido en el desenlace de la novela original de 1898, pues la humanidad había sido salvada gracias a la acción de los microbios, de nuestros queridos patógenos, contra los cuales el organismo de los marcianos no estaba preparado. Y es así que los microbios, los microorganismos salvan por segunda vez a la Tierra, porque ya la habían salvado en la primera versión de 1898. En el caso, detalle que parece casi, como decían los griegos, un deus ex machina, ¿no? Parece un desenlace traído a los pelos para sacar a los héroes del berenjenal en el que el autor los ha metido. Es interesante porque bien sabemos el papel que jugaron las plagas, las pestes, en el proceso de la expansión europea por el mundo. Bien sabemos que las infecciones traídas por los españoles a América pues diezmaron gran parte de la población precolombina. Y también sabemos, aunque no es tan conocido, que fueron precisamente las infecciones tropicales las que impidieron a los europeos conquistar África tan pronto como hubieran querido. Y en realidad el famoso reparto de África se produce en la conferencia de Berlín en 1890, aproximadamente 94, no recuerdo la fecha. Fíjense, es decir, de casi 300 y pico de años desde que Europa empieza su expansión marítima. Y esto es porque no había manera de vencer la malaria y otras infecciones que existían, eran endémicas en África, con las que los africanos estaban inmunizados o adaptados, pero sin embargo las tropas europeas pues caían como moscas, y solo cuando el gran Louis Pasteur, con la teoría del germen, consigue, y aliado al ejército francés, en un episodio de historia de la ciencia fascinante, que no se suele decir mucho, pero que en realidad muestra cómo la alianza de la ciencia y el ejército fue lo que a Pasteur le dio los recursos para fundar su instituto y tener la protección pública que necesitaba, y al ejército colonial francés le dio los recursos sanitarios con los cuales poder avanzar hacia las forestas africanas y colonizarlas de una vez por todas. ¿Sí? Bien, entonces esta idea de los microbios que actúan tanto como aliados del conquistador, pero a su vez también como adversarios del colonizador, esta es la idea que también explota los Dowells, ¿no? El novelista, ¿sí? Porque es gracias a esos microbios que Inglaterra se salva, y es gracias a estos microbios que Estados Unidos y la humanidad se salvan en el radioteatro de 1938. Este radioteatro, seguramente muchos han oído hablar de su supuesto gran impacto que tuvo en la audiencia, ¿sí? Por eso se le denominó la emisión del pánico, y pasó a la historia como un ejemplo de los poderes, inmensos poderes que la comunicación de masas puede tener sobre el público y la capacidad de manipulación. Pues en efecto parecía prodigioso y a la vez muy inquietante que un simple radioteatro pudiera convencer a la población, en este caso la audiencia neoyorquina, de que algo tan traído de los pelos como una invasión alienígena se estaba realizando materialmente en sus propias narices. ¿Sí? Bien, esto los que estudiamos ciencias de la comunicación, pues figura como un hito dentro de la historia de la disciplina, fue como una especie de gran disparador. ¿Sí? A partir de ahí se desencadenan toda una serie de estudios para medir el impacto real de los medios de comunicación, en ese caso la radio, si realmente tenía esa capacidad tan manipuladora como se suponía. Recordemos que es la década de los 30 y los grandes dictadores habían utilizado muchísimo la radio, sobre todo Hitler, ¿sí?
para mantenerse, para llegar al poder y después para mantenerse en el poder. Bueno, Gabito Chaplin en El Gran Dictador tiene escenas memorables referidas a justamente el papel de la radio en el mantenimiento del régimen nazi. Entonces, la escandalosa adaptación que hace Wells pues tiene dos impactos. Uno es pues darle un gran puntapié a las ciencias, a la reflexión en comunicación masiva, y el otro es darle otro gran puntapié a Wells para ir a trabajar a Hollywood. Porque pues, si por un lado había quienes lo querían linchar por haber asustado al público, en Hollywood dijeron, este es un crack, ¿no? Hay que contratarlo, y efectivamente lo contrataron y le dieron todo el dinero que pidió para hacer su primera película, que fue, como sabemos, El Ciudadano, y también marcó un hito en la historia del cine. Pero bueno, a lo que nos interesa nosotros es a señalar que las investigaciones que se hicieron en los años posteriores pusieron en duda que realmente se hubiera asustado mucha gente, ¿sí? Se habló en su día de que había gente que se había suicidado, que se habían atascado las salidas en el puente de Brooklyn, de gente que quería huir para escapar antes de que llegaran los marcianos. Bueno, todo eso fueron bulos que la misma prensa alentó y de los cuales la misma radio se favoreció. Aunque al principio la radio estaban asustadísimos, pues se pensaba que se la iban a cerrar por haber causado esa alarma innecesaria al público. Pero bueno, que quede ahí ese tema de la radio, porque luego lo vamos a encontrar en el Eternauta. Y de aquí vamos a saltar a la siguiente parada de nuestro periplo, que es en 1953, ya en Hollywood, donde nos había llevado Orson Welles, que es en la primera adaptación cinematográfica que se hace de la obra de Wells, del otro, de La Guerra de los Mundos, y que se llama así La Guerra de los Mundos, ¿sí? En Technicolor. Bien, La Guerra de los Mundos pues adapta bastante fielmente, bueno, más o menos, en esencia es la misma trama, con la diferencia de que aparecen algunos personajes que tienen más relevancias que en las versiones anteriores no la tenían. Las versiones anteriores eran prácticamente los reporteros los que tenían el protagonismo, pero como testigos impotentes de la catástrofe. Aquí, en cambio, aparece un científico que tiene mucho que decir, aparece el alto mando del ejército, aparece también el gobierno, el secretario de Defensa de Estados Unidos, y aparece la bomba atómica. Aparece la bomba atómica como el gran y último recurso que le quedan a los seres humanos, al mundo libre, para contraatacar ante el avasallador avance marciano. Y pues en vano, porque la bomba atómica no los detiene. Los marcianos son al parecer resistentes a las radiaciones y siguen, y cuando también está ya el mundo a punto de fenecer, pues pum, se vienen abajo los marcianos, las naves, los robots, los trípodes, todo, como sucedieran las dos versiones anteriores. Una vez más, los microbios terrícolas vuelven a hacer su trabajito y se les sacan a la humanidad las papas del fuego. Aquí también los marcianos son derrotados por los microbios, ¿sí? Hay un tufillo intenso a Guerra Fría en esta versión, ¿sí? La de Orson Welles, olvidé decir, que explotaba, explotaba o explotó sin querer, o quizás tuvo que ver en el impacto que causó la emisión, la cercanía de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? En finales del 38, que es cuando ellos hacen la emisión del Pánico, en Estados Unidos ya sabían que se venía la Segunda Guerra Mundial, sabían que iba a ser terrible, porque sabían que iba a ser una guerra aérea, sabían que del cielo iba a caer la destrucción. Todavía no estaba la bomba atómica, pero los bombardeos habían comenzado
los bombardeos masivos y sobre todo los bombardeos civiles ya se habían inaugurado en la Guerra Civil Española, en Guernica, recordemos, Barcelona también. Y entonces era previsible que las ciudades iban a ser arrasadas desde el aire eh, y que iba a ser una guerra, un conflicto mucho más cruento y destructivo y tecnificado que todos los anteriores. Eso está presente en la recepción que tiene la emisión de Orson Welles. Y no digamos cuán presente está en el estreno de la película de 1953 en plena Guerra Fría, con las las bombas termonucleares, las bombas atómicas, sabiendo además que los soviéticos tienen sus armas nucleares, la posibilidad de una tercera guerra mundial, un holocausto nuclear, un armagedón nuclear, está en la mente de todos. De hecho, está ahí, ¿no? Es decir, los americanos usan el arma nuclear, como tenían previsto, ¿no? Para defenderse ante un enemigo poderoso, aunque no les sirve de nada. Y bueno, hay algunas alusiones a la Guerra Fría, de repente los pacifistas son ridiculizados, cosa que no ocurría en las versiones anteriores, en la novela original de Welles y en la de Orson Welles. Acá aparecen pacifistas siendo tonto, o todos aquellos que crean que se puede llegar a un acuerdo con los alienígenas en nombre de principios universales de fraternidad son desautorizados rotundamente, el enemigo es malo y guerra a muerte con él. Bueno, y de aquí damos un salto de 5 años, estamos en 1953 y ya nos vamos a Buenos Aires, el Eternauta, de Héctor Germán Westergel, guionista, y Solano López, su dibujante. 1958, 5 años más tarde, hay una cosa que podemos tener claros y es que Westergel se conocía todos estos antecedentes. Westergel era un gran consumidor de ciencia ficción. Él estaba perfectamente empapado de todo lo que era la cultura de masas norteamericana, lo demostró con sus obras anteriores, en las que escribía guiones de historietas de cowboy, o algunas eran a la usanza de los superhéroes, como Vito Nervio, si no me equivoco, los superhéroes norteamericanos, y también del periodismo de guerra norteamericano a través de ese personaje tan entrañable que era el Ernie Pyle, el corresponsal de guerra en el Pacífico de Estados Unidos, que él recicló como un personaje de su cómic anónimo que hizo, que se llamó Ernie Pike. O sea que Westergel era una persona que, muy de su tiempo en ese sentido, consumidor de la cultura de masas, y por lo tanto dominaba los códigos y sabía muy bien los materiales que estaba trabajando. Y ahí está lo interesante del Eternauta, cómo él recicla, resemantiza, como dicen los semiólogos, todos esos materiales que habían sido forjados en países del norte, en países centrales, en la Inglaterra imperial y en el nuevo imperialismo, que es los nuevos años, los dueños del mundo, por lo menos del mundo libre, que son Estados Unidos. En obras en las que se expresan sus ansiedades, ¿sí? Es decir, las ansiedades imperiales y colonizadoras británicas y las americanas, norteamericanas. Y pues Westergel pues intentará hacer algo parecido trabajando con las ansiedades locales, ¿sí? Y hay un dato muy interesante, pero que suele ser pasado por alto, que es el famoso tema de la nevada mortal, que, bueno, normalmente en los análisis del Eternauta se lo toma como una especie de curiosidad, ¿no? Hay en el Eternauta, a ver si tengo aquí la imagen, alguna de las imágenes.
hay en el Eternauta una alusión muy directa a un fenómeno que estaba causando una auténtica preocupación mundial, que eran las pruebas de armas termonucleares en el Pacífico, que estaban haciendo los norteamericanos. Los soviéticos hacían la suya en Siberia, ¿no? Ambas estaban alarmando a toda la población mundial por la sencilla razón de que esos ensayos desataban una enorme cantidad de cenizas radioactivas que flotaban por la estratosfera hasta que luego volvían, los vientos bajaban y los vientos las desparramaban por todo el mundo. En Argentina yo no creo que no llegaron esas cenizas, pero a Chile sí. A Chile le caían, pues, como le cae la lluvia que viene del Pacífico, pues también los vientos le trajeron las cenizas radioactivas. Eh, Hubo un gran escándalo mundial y se generó, eso fue uno de los catalizadores del movimiento pacifista y luego del ecologista, ¿sí? Surgió realmente un movimiento internacional de lucha contra los ensayos nucleares fuertísimo, que consiguió su objetivo en 1963, cuando por esta presión internacional John Kennedy, el presidente incumbente de Estados Unidos, pues firma con Nikita Khrushchev el pacto de eliminación de las pruebas radioactivas de superficie, ¿sí? Y con esto el hongo nuclear desaparece de la faz de la Tierra. A partir de entonces las pruebas nucleares se van a realizar pues de manera subterránea, ¿sí? Se hace un agujero de 500 metros y se mete dentro de la bomba atómica y pum, ¿no? Es decir, y ya con eso es suficiente para los objetivos militares de poner a prueba y perfeccionar el potencial destructivo de estos dispositivos. Pero bien, lo que interesa aquí es que el Eternauta debe ser que yo conozca una de las pocas obras de la cultura argentina que recoge este miedo, esta sensación de mundo en peligro que generaban esos ensayos nucleares. Y de hecho, en realidad, la famosa nieve es una alusión poco disimulada a esas cenizas, ¿sí? Esas cenizas que caían y que se temía que mataran a quien tocasen. Es verdad que podían matar, pero podían matar, pues, como mata la radiación, a largo plazo, en bajas dosis, ¿no? De hecho, en Estados Unidos luego pasaron a desarrollarse los ensayos nucleares en Nevada también, perdón, también se hacían ahí dentro en Nevada, y en los pueblos cercanos a los ensayos amanecían pues cubiertos con una capa de ceniza, como si fuera una capa de nieve, ¿no? Y todo eso pues estaba en la mente de Westergel, ¿sí? Porque eran unas cenizas peligrosas, tenían estroncio 90, y entonces pues aquí él lo que hace es, todo se basa en eso para aludir, ¿no? a este desquicio que la Guerra Fría está provocando ya en el campo ambiental, ¿sí? Y, y es curioso que la primera atribución de responsabilidad es a los norteamericanos, porque la radio, cuando ellos están jugando al truco allí en su chalet antes de que se produzca la hecatombe, la radio anuncia que hay una gran preocupación mundial han detectado perturbaciones atmosféricas siguientes a un ensayo de bombas nucleares que han hecho los norteamericanos ahí en algún atolón de la Polinesia, ¿no? Y bueno, y hacen un comentario los personajes de ahí del Eternauta diciendo estos norteamericanos, esas bombas me inquietan. Bueno, pero estamos lejos, no le demos importancia, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? La alusión directa eh, a, a la posibilidad de una guerra nuclear entre ambas potencias. Y también que el peligro caiga del cielo, como ya
se había registrado en las anteriores versiones, ¿sí? La idea es la muerte va a venir de arriba. La muerte va a venir de arriba y la muerte va a venir de arriba esta vez en forma de radiación. De hecho, hay lo nuclear reaparece en el Eternauta en 2 oportunidades más. En un momento dado, los supervivientes descubren que todavía quedan algunos focos de resistencia en el norte, ¿sí? Y bueno, lo descubren con alegría y a la vez con horror, porque descubren que, como la cabecera de playa de la invasión está, no sabemos por qué, en Capital Federal, los invasores han decidido empezar a conquistar el mundo por el barrio Montserrat, pues se han convertido en el blanco de todos los ataques de las fuerzas terrícolas que quedan en pie. Y concretamente ellos lo perciben con horror porque ven que en el cielo a unos misiles nucleares que se están acercando hacia donde están ellos, ¿sí? Van a bombardear Buenos Aires. Y pues las potencias del norte para tratar de destruir al enemigo, a los alienígenas. Y bueno, se ponen ya prácticamente a rezar porque ven que van a ser volatilizados, pero no pasa nada porque, como buenos alienígenas, los invasores habían construido un escudo de fuerza que hizo que estos misiles rebotaran en el cielo, pues y no pasara nada. Lo cual, pues, es un alivio para el Eternauta y los suyos, pero también una motivo de desazón al darse cuenta qué poderosos son los alienígenas y que se ha repetido lo que ocurría en la película de Hollywood de 1953. Las armas nucleares de los humanos no son eficaces contra el poderío de los alienígenas. Con lo cual, dicen ellos, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Sí? Si los países del norte no pueden con esto, pues en fin. Y ahí está la respuesta a la cuestión: ¿qué podemos hacer nosotros frente a un enemigo tan poderoso? Nos lleva a una de las cuestiones centrales que se plantean en el Eternauta y que también estaban planteadas en las obras anteriores, que es ¿qué se puede hacer en la emergencia? ¿Qué se puede hacer en la situación de crisis? ¿Cómo resolverla? ¿Y quiénes son las personas más capacitadas para resolverla? En la novela de H.G. Wells, la de 1898, no hay esperanza alguna. La respuesta a la pregunta ¿qué se puede hacer? Es un tajante nada. El enemigo es muy poderoso, no se puede hacer nada, por eso digo, Wells tiene que recurrir al deus ex machina de los microbios, porque tal como los había pintado a los alienígenas, pues no hay poder en la Tierra que pueda con ellos, ¿sí? O sea, es un mensaje de completa desesperanza, ¿sí? Quedan todo se demuestra inútil, toda la flota británica, la artillería británica, en fin, ahí está, ¿sí? Se volvió a conectar, ¿no? Un momento se interrumpió. Se produce la desbandada, ¿sí? La gente huye, ¿no? A lo loco. Y en la versión de Wells, la radiofónica, ocurre lo mismo también. Y en la tercera, la de Hollywood, igual. Lo único que se entretiene un poco más con la respuesta militar, ¿sí? Le da más cancha, podemos decir, al ejército, para que el ejército intente detener al enemigo. Hay que decir que en las películas de Hollywood de los años 50 de catástrofes, y en general en el cine de catástrofes y de desastres, sea de ciencia ficción o no sea de ciencia ficción, siempre se plantean o están planteadas cuestiones interesantes sobre cómo responde una sociedad o un grupo humano pues a la situación límite que plantea la catástrofe.
En el cine de ciencia ficción de los 50, y seguro que todos recordarán varios ejemplos ahora cuando los diga, las alternativas solían ser o responden los militares o responden los científicos. ¿Sí? ¿Eh? O al enemigo se lo vencía con la fuerza bruta, al enemigo extraterrestre, pero también podía ser al monstruo, a las langostas gigantes, mutantes, a todos estos monstruos, a los Godzilla, ¿no? Godzilla y su progenie que poblaron las pantallas de los años 50 y principios de los 60, pues se lo vencía con el ejército o se lo vencía con la inteligencia científica. En el cine norteamericano. En Godzilla es muy curioso porque el ejército no interviene, porque no tenían ejército los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, pues ahí tienen que recurrir a otros colectivos y en algunas circunstancias tienen que recurrir, en las películas de la serie Godzilla, al ejército norteamericano para que lo saque ahí de la movida en la que se han metido. Bueno, ¿no? Con este monstruo. Parece que en Estados Unidos, a ver, el debate que se plantea en el cine de catástrofe sobre cuáles son los colectivos que deben ejercer el liderazgo social en la emergencia, en la circunstancia de una gran crisis. Y decía que pues estos alternan, o son los científicos o son los militares. ¿Sí? Habíamos hecho un repaso de pues o nada, es decir, en el caso de Wells y el otro Wells, pues ninguno servía, ¿no? No había nada que hacer con los alienígenas. En el caso de la película de Hollywood intenta, ¿no?, hacer una especie de combinación entre una alianza entre científicos y militares y tampoco. Al final, de nuevo, tienen que ser los microbios los que salven a la humanidad. Y en el Eternauta, bien, el Eternauta es interesante porque la primera parte se caracteriza por una situación muy común en el cine de catástrofe de Hollywood, sobre todo, que es la idea de el retorno al estado de naturaleza en la emergencia, en un mundo post-apocalíptico o en la apocalipsis, un entorno apocalíptico que se vive en estas películas, pues los seres humanos, la sociedad se colapsa y la gente pierde ya todos sus normas de autocontrol, de solidaridad social, de caballerismo, cortesía, etcétera, etcétera, y se convierten pues en una lucha de la selva, de todos contra todos, el lobo del hombre. Recordarán a la famosa tesis que justifica, según Hobbes, la imposición de un poder fuerte y autoritario para salvar a los seres humanos de sus propios instintos egoístas y brutales y violentos, ¿sí? Esto ya de pasada le comento que en las teorías, en sociología de las crisis, se considera que es ese pesimismo antropológico, esa idea de que el ser humano en la eventualidad de la catástrofe ya solo piensa en sí mismo, se olvida del prójimo y de sus lazos sociales, como mucho se preocupa solo de su familia, pues es considerada una tesis reaccionaria y conservadora, en el sentido de que parte que debajo de esa una delicada y muy fina cáscara de civilización, pues lo que está ahí es el hombre de las cavernas, ¿sí? Y dispuesto a volver a las andadas. Cuando la experiencia ha demostrado que las catástrofes, al contrario, la gente se organiza para salir de la catástrofe, es decir, priman los lazos de solidaridad en muchísimas ocasiones, ¿sí? No hay que mandar la idea de que la gente va a empezar a saquear, a matarse los unos por el otro. Bueno, muy propio de cómo reaccionó el Estado norteamericano cuando fue lo de Katrina en Nueva Orleans, ¿no? Un poco esa idea de que tenemos que la ley marcial, enviar al ejército y fusilar a todo aquel que se la encuentra saqueando. En el Eternauta
lo interesante es que la primera parte refleja esa filosofía, ¿sí? El Eternauta descubre con horror que sus vecinos de su barrio Pequebúa y de Vicente López pues se han transformado pues eso en desesperados salvajes que lo que quieren es robarle a otros supervivientes su equipo de supervivencia, la comida, lo que sea. Entonces, ya ellos se plantean, tenemos que defendernos, somos eso, una isla, ¿no? En un mar hostil. Y en ese brete se encuentran cuando aparece el... se cortó Godzilla. Bueno, vaya. En ese brete se encuentran en el Eternauta cuando de repente golpean a la puerta. Golpean a la puerta y estos con mucho miedo, pensando que vecino siniestro vendrá ahora a por nosotros, resulta ser que es el ejército, o lo que queda del ejército argentino. El ejército argentino, o más bien sus remanentes, están organizando la resistencia. Están organizando la resistencia y lo que van a hacer es pues reclutar a todos, reclutar por la fuerza, como el Martín Fierro, leva obligatoria a todos los sobrevivientes para que se integren como milicianos a, pues a las tropas que quedan para iniciar la contraofensiva, que iba a ser en un ataque a ¿cómo se llama? La cabecera de playa que está ahí en Capital Federal, ¿no? Entonces, pues el Eternauta y los suyos son incorporados a a este ejército. Hay algunas alusiones curiosas al ejército sanmartiniano del cruce de la cordillera, ¿sí? Como que se trata de vencer antaño fue al Imperio Español, ahora es al Imperio Alienígena. Y bueno, pero es un ejército curioso, porque es un ejército de mandos medios y bajos. Al frente está un mayor, no hay más, el generalato ha desaparecido como ha desaparecido el Estado argentino, ¿sí? No hay poder, no hay autoridad. Todo lo que queda de la autoridad está encarnada en ese mayor, ¿sí? Que, bueno, es un tipo agradable, ¿no? Se lo pinta bien, ¿no? Y militar, convencido de su tarea servicio de militar al servicio de la patria. Bueno, y el caso es que intentan la contraofensiva en un ejército que, ya digo, está formado por lo que van reclutando cuando avanzan, que son pues el Eternauta, el mismo Juan Salvo, que era un pequeño fabricante de transformadores, su amigo Favalli, el profesor de física de la universidad, un jubilado, un periodista, un obrero metalúrgico, otros obreros, en fin, que le da un aire de ejército popular, ejércitos milicianos, y por momentos parece de comandos, de grupos comandos, casi guerrilleros, porque el Eternauta hace algunas misiones media suicidas, de avanzadilla, para tratar de explorar, ¿no? A ver qué es lo que hay delante, qué los está esperando. Bien, este caso, y esto es interesante porque ahí es donde se elabora, bueno, el mismo Westergel lo dijo, que él al principio se había visto tentado al escribir el Eternauta con la idea de reconstruir la gesta de Robinson Crusoe en Buenos Aires, en Capital Federal. Siempre dijo, a mí me fascinó esa idea del hombre que de la nada, con dos palitos, empieza a construir una civilización con completo aislamiento. Y de alguna manera, bueno, yo pienso que es más parecido a los Robinson suizos que al Robinson de Defoe. Era lo que le salió, porque era todo un grupo familiar. El caso es que esa idea, pues era una idea bastante individualista. Sabemos que el Robinson Crusoe ha sido considerado como una especie de canto a la capacidad constructiva y dominadora del mundo del burgués británico,
¿sí? Sobre todo con la ayuda de un aborigen que lo tiene de sirviente, que era Viernes. Bien, aquí hay que decir que no hay ningún Viernes en el Eternauta, sino que Westergel mismo dice que esa idea del Robinson él luego pues la deja de lado para apostar por otra cosa que a él le fascinaba, que era la idea del heroísmo grupal, lo que llamó él el héroe colectivo, del cual tanto ha dado que hablar y que pues parece se comenta como, bueno, uno de los blasones, ¿no?, del legado de Westergel a la cultura argentina. Esta reivindicación del héroe colectivo. ¿Y quién era el héroe colectivo? Pues era toda esta armada Brancaleone, permítanme que lo diga, es decir, de rejunte de sobrevivientes que pues con una bazuca y algunas metralletas y morteros se van a enfrentar ni más ni menos que a este ejército todopoderoso, ¿sí? Hay que decir que aquí el contexto es interesante porque es el año 58. El año 58, como bien saben, era el año en que Frondizi se hacen las elecciones, la Libertadora le cede el mando, convoca elecciones, con la proscripción del peronismo, que gana Frondizi. Bien. Que está, y el momento que viene, además, toda esa circunstancia viene caracterizada por dos cuestiones también bien conocidas, que son la división furiosa entre peronistas y antiperonistas, que había quedado del 55, y por otra parte un reacomodamiento de fuerzas que se da con la lucha entre los partidarios de la educación laica o la educación católica privada, llamada libre, autodenominada libre. Y digo reacomodamiento porque entonces parte de la clase media que antiperonista pues se encontró aliada con parte del peronismo en la defensa de la universidad pública. Lucha que se perdió y que yo creo que Argentina ha seguido pagando y sigue pagando esa derrota hasta el día de hoy, en la cual la privatización del sistema universitario no deja de avanzar. Pues bien, desde el año 58. El caso es que mientras el Eternauta y los suyos van caminando por las calles de ese Buenos Aires devastado y desértico a enfrentarse con ese enemigo mortal de la patria y de la humanidad, pasan delante de una pintada que dice laica o libre. Y entonces, de pasada, hay una pequeña reflexión, dice laica libre. Pensar que hace 2 o 3 años nos matábamos por esto. Ojalá que ahora no tuviéramos más problema que eso, ¿no? Y yo creo, y otros antes que yo, que han leído Sasturain, por ejemplo, del cual me considero discípulo, y ha hecho las primeras lecturas, enjundiosas lecturas del Eternauta, él detectó aquí pues algo que sí, ya empezaba a estar en el ambiente político de la época, que era el intento de cerrar la grieta, ¿sí? En esa época no se llamaba así, me entenderán la alusión. Ya había sectores de la clase media que veían que el enfrentamiento entre peronistas y antiperonistas pues no iba a llevar al país a ningún lado y se necesitaba una instancia superadora. Bueno, Sasturain dijo en su análisis que de alguna manera este rejunte que se hace en esta tropa, ¿no?, donde están militares de baja graduación, militares patriotas, intelectuales, profesores universitarios, obreros metalúrgicos, pequeños fabricantes, etcétera, etcétera, bueno, representaba pues esa circunstancial coalición de clases sociales que llevó a la presidencia Arturo Frondizi, ¿sí?, el integracionismo, ¿sí? Bueno, no sé si es tan así, se puede hacer la extrapolación de manera tan directa, pero yo creo que Westergel, y esto hay que subrayarlo, Westergel provenía del bando antiperonista, Westergel era socialista, ¿no?, un simpatizante del Partido Socialista Argentino, evidentemente muy antiperonista, según cuenta su viuda, ¿no? Y pues
en ese se expresa y se ve en el Eternauta ese deseo de que la salida de la emergencia argentina tiene que ser por el cierre de la grieta, ¿no? Bueno, esto no es tan novedoso. Siempre, muchas veces, la idea de cuando una situación crítica pone al país en la encrucijada, pues la idea de una unidad nacional que supere las viejas rencillas, las estériles antinomias, las absurdas dicotomías, etcétera, etcétera, pues vuelve a salir a ponerse al orden del día y ese es lo interesante del planteo de Westergel, a diferencia de las propuestas de los... ¿Se ve bien? Sí. Las propuestas de del cine norteamericano, del cine de desastre anterior, que oscilaba pues entre manu militari o cientificismo tecnocrático, ¿sí? Aquí, en cambio, pues está esta apuesta así por lo popular, podamos decir, por estos sectores sociales plebeyos, ¿eh? que se las arreglan, intentan arreglárselas para sobrevivir y unirse para sobrevivir. También hay un dato interesante, una reflexión que hacen ellos cuando finalmente toman conciencia de que los países del norte, que los habían mandado esos misiles precisamente, ¿no? Los famosos misiles de la Guerra Fría, que habían chocado contra el cubo de fuerza que los alienígenas habían puesto sobre Buenos Aires. Entonces hay una reflexión, dice, estamos solos, del norte no va a llegar ninguna ayuda. Ese es un dato también, Sasturain en su análisis lo subrayó. Estamos solos y del norte no esperemos recibir ayuda para resolver nuestros problemas. Bien, lo que los exégetas del Eternauta no han subrayado, sin embargo, es que todo esto está muy bien, pero la realidad del desenlace no puede ser más desolador. En realidad es más desolador todavía que las tres versiones anteriores, porque en las tres versiones anteriores, al final, no es el séptimo de caballería, pero es la carga de los microbios que salva a la humanidad. Acá no hay microbio que valga. Los porteños son vencidos. Este ejército improvisado es aplastado. El mismo militar reconoce en un momento, en un pasaje ahí muy abatido, que el ejército ha fallado, no ha podido. Ya luego es la desbandada, el sálvese quien pueda, ¿sí? Eso es muy interesante. Bueno, interesante y triste para decir que, bueno, decir es verdad. Westergel plantea el héroe colectivo, pero también la conclusión es que tampoco el héroe colectivo puede salvar al país. El país es destruido. Es una catástrofe completa. En la única puertita para la esperanza que queda es la huida en el tiempo que hace el Eternauta con su mujer y su hijo, que a él lo lleva unos años antes, precisamente a la casa de Westergel, en un bucle, ¿no? Esos bucles espacio-temporales que ahora están tan de moda, en esa época no eran tan comunes, y que Westergel, una vez más, toma de Wells, el británico, que él lo había inventado en 1895, cuando él inventa La máquina del tiempo, su novela, inventa el concepto de el viaje temporal mediante un aparato mecánico, tecnológico, ¿sí? Pues el Eternauta, en su escapatoria de esa Argentina condenada a la destrucción, logra volver al pasado y de alguna manera a intentar advertir la que se viene encima, y ahí queda, ¿no? Ahí termina el Eternauta con esa... la pregunta es, ¿podremos evitarlo? ¿Comunicar esto servirá para evitarlo? Y aquí yo me detendría, pero antes querría hacer un último inciso ya para cerrar el rizo, y es referido al papel de la radio. El papel de la radio es muy importante al principio y muy importante al final del Eternauta. Ahí hay una viñeta
creo que la viñeta 2 o 3, de las que están ahí colgadas, en las que se ve a ellos escuchando las noticias, las pocas noticias que llegan antes de que la radio se apague por completo. Es decir, ahí la radio les alerta de que al principio, bueno, les confunde un poco porque piensan que lo que se trata es de la nevada es un producto de los ensayos nucleares, y luego la radio empieza a señalar que en los países del norte, la BBC incluso logran capturarla, la sintonía de BBC plantean de que se trata de un ataque extraterrestre y que están notando que además unas interferencias magnéticas dirigidas para bloquear las radios terrícolas, y efectivamente así ocurre, ¿sí? Los alienígenas también logran acallar las radios alienígenas, y eso también hay que subrayarlo, es lo que, pues la gotita ¿no? que derrama el vaso, porque en ese momento, cuando se corta definitivamente la transmisión, en el Eternauta se dan cuenta que la catástrofe es total. Fíjense qué interesante reflexión sobre ya ahí el papel de los medios de comunicación. Es decir, si lo que nos une son los medios de comunicación masivos. Sin los medios de comunicación masivos, pues ya nos convertimos en Robinson, abandonados a nuestra suerte. Y en toda la serie del Eternauta hay intentos reiterados por volver a hacer la radio, andar a la radio. Y finalmente, cuando ya están a punto vuelven al chalet después de la derrota militar, vuelven al chalet a esconderse o a esperar el final, la radio vuelve a andar sola y les comunica que tropas argentinas han logrado en otras partes del país hacer una exitosa contraataque. Entonces se han creado zonas liberadas en las que instan ya mismo a los supervivientes a que marchen hacia ellas para continuar con la resistencia. Entonces, bueno, dice, qué alegría, ¿no? Parecía todo perdido, bueno, gracias a la radio. Entonces la radio empieza a dar las coordenadas de las zonas de resistencia de liberadas, y esta está en Pilar, concretamente. Pilar, provincia de Buenos Aires. Todos agarran, tenían un auto y que los cargan y se van todos a los Santos Piques, a Pilar, la zona liberada. Y ahora bien, cuando llegan a la zona liberada, pues descubren que era una celada, una emboscada, que en realidad la radio estaba siendo manipulada por los alienígenas, con humanos abducidos, para llevar a los últimos sobrevivientes a la trampa final, que es ahí donde se produce el fin, ¿no? Y esto es interesante porque nos engancha con el programa de radio de Orson Welles, ¿sí? En el programa de radio de Orson Welles, como ya dije, es la radio, ese noticiero apócrifo, el que anuncia a los neoyorquinos la llegada de la invasión y el desencadenamiento de la catástrofe, ¿sí? Y lo hace con el formato de un boletín de urgencia. Y Westergel, que como dije antes, está muy al tanto de todas estas fenómenos de la cultura de masa de los países del norte. Además, de hecho, tengo que apuntar que Orson Welles viajó a Buenos Aires en el año 42, si no me recuerdo, es decir, donde fue homenajeado, invitado a cenar, etcétera, etcétera, precedido no tanto por la fama del ciudadano, que ya estaba haciendo olas, sino por su celebridad como el escandaloso responsable de la emisión del Pánico. O sea que en Argentina era bien conocida la emisión del Pánico, lo homenajearon a Welles en Buenos Aires, se ha dicho. Entonces, en el Eternauta vemos que la radio, ¿no?, a la manera de Orson Welles, pues tiene ese papel que oscila entre lo verídico y lo engañoso, entre la ficción y la realidad, ¿sí? Al principio es realidad, cuando anuncia
¿no? Da las noticias de los trastornos atmosféricos, de los ensayos, de que algo está pasando, de que hay interferencias, y la ficción, que es la trampa final, ¿sí? Eh, y esto, bueno, la época de fake news, como la que estamos ahora, pues es una reflexión interesante. Sobre todo, yo creo que lo interesante es porque yo no conozco en la cultura popular argentina de esa época un registro de esta percepción sobre el gran poder de la radio y de los medios de comunicación masivos. ¿Sí? Esto que en la jerga de la ciencia de la comunicación se llama la teoría de la aguja hipodérmica o la bala mágica, según la cual es una teoría que concede a los medios de comunicación masivos un poder enorme de manipulación, pero manipulación al toque, ¿no? Es decir, basta ver un anuncio publicitario, chao, ya para quedar hecho un zombie, o ver pues un spot electoral para ir como un robot a votar al candidato que te dijeron. Bien, esta teoría, bueno, que obviamente ha sido muy discutida, matizada, refutada, etcétera, etcétera, pues en los medios de comunicación norteamericanos está muy presente. ¿eh? Y sin embargo, yo no la he detectado en la cultura argentina. Yo creo que recién cuando llega la televisión se empieza a hablar, ¿no? De la influencia manipuladora de los medios de comunicación, así como registro teórico, ¿no? Reflexión. Pero en Westergel está esta doble faceta de la radio, de los medios de comunicación. Por eso a mí me parece la primera expresión que recoge y plasma, ¿no? A la vez que hace un homenaje a la emisión del Pánico, plasma ese temor al poder de los medios de comunicación, que yo tengo que vincular también al contexto, porque yo creo que esto no está, al hablar esto, Westergel no está solo pensando en una emisión de 1938 en Nueva York, sino también tiene presente su propia experiencia como argentino. Y la experiencia de argentino de 1958 era la de haber asistido en los años recientes a una auténtica guerra de las ondas. Porque hay que recordar el conflicto que se suscitó entre el gobierno argentino y el gobierno uruguayo con motivo de las emisiones de Radio Colonia. Recordarán que el gobierno peronista se hizo con el control de todas las radios. Prácticamente la oposición dejó de tener acceso a los medios masivos y muchos opositores escaparon a Colonia para hacer pues sus críticas al gobierno desde tierra uruguaya. Perón amenazó incluso con bombardear Colonia en algún momento y logró que las emisiones se frenaran, el gobierno uruguayo acallara Radio Colonia y otra que había en Montevideo. Pero bueno, la cosa siguió así, entonces siguió mientras unos y otros se acusaban de manipular, ¿sí? Los opositores acusaban al gobierno de manipular a través de la radio, que era el medio de comunicación masivo de los argentinos en ese momento, la televisión todavía no había entrado, y viceversa. Y el gobierno acusaba a los Contreras de manipular, difamar, etcétera, etcétera, desde tierra extranjera. ¿Sí? Esa guerra de las ondas obviamente duró hasta el año 55, que luego la Libertadora pues reparte todas las radios otra vez, se la entrega a fines, una parte se la queda al Estado para seguir haciendo propaganda. Y yo creo, y no me parece desacertado, esta hipótesis de que esa guerra de las ondas también dejó huella en el Eternauta, en este papel ambiguo o dual que juega la radio, ¿no? Es decir, como elemento que une a los argentinos, pero a la vez elemento también que puede ser peligroso para ellos, ¿no? Y bueno, con esta última reflexión yo ya finalizo porque creo que he hablado demasiado y quedo a disposición de las preguntas que me quieran hacer llegar a través de estos comentarios. A ver.
Gracias, pueblo. Por los corazoncitos. ¿Alguna pregunta? Bueno, el Eternauta no se lo consideró loco por la sencilla razón de que no se lo consideró. Sí, esa es la pregunta, es por esta, ¿no? Es por Westergel, ¿no? Hay que tener en cuenta el bucle del final. Sí. Yo creo que, bueno, hay que decir que estos bucles del final son un recurso, ya eran un recurso habitual en la ciencia ficción. Estos viajes temporales, ¿no? En los cuales todo puede volver a empezar, ¿no? En eso ahí Westergel no innovó. En realidad, mucho lo que hace él es reutilizar de una manera creativa e interesante los recursos de la ciencia ficción anglosajona, ¿no? La estadounidense y la americana. En su época, el Eternauta, pues lo leían los chicos. Hay que tener en cuenta de que la historieta argentina, los chicos y los sectores populares, ¿no? Los hombres, sí, la historieta ha sido una cosa leído por un género de consumo masculino y juvenil, sobre todo, ¿sí? Y obviamente eso lo ponía a salvo, como tan a salvo te pone la marginalidad en la cultura. Es decir, la historieta estaba en los bajos fondos de la cultura argentina. Era ignorada y despreciada. Hay que esperar recién al Instituto Di Tella, mediados de los 60, segunda mitad de los 60, para que venga de la mano de la semiótica criolla, de los primeros, de Oscar Mazzotta concretamente, la primera reivindicación de la historieta como un género digno, un género rico, interesante, ¿sí? Que empiezan a hacer esta gente, ¿no? Steinberg, todo esto, la primera camada de semiólogos argentinos, pero bueno, tienen que pasar 10 años. Hasta entonces, el Westergel pues era conocido solamente por los que leían historietas, con lo cual, pues no hay registro, ¿no? De cómo cayó en su época, ¿sí? Porque como era un género tan despreciado, pues no había crítica de historietas, así que no puedo contestar. Solo hacer la hipótesis de que a los lectores pues seguramente le habrá impresionado. Eso creo, por lo que cuentan los lectores luego devenidos críticos, pues los atrapó realmente para los que siguieron la serie, que habrá durado casi un año, ¿no? En fascículos semanales, en entregas semanales, pues fue un bombazo, ¿sí? Un bombazo, y a Westergel le animó a independizarse, es decir, a tener su propia revista de historieta, en vez de ser pues un trabajador a destajo, un guionista a destajo, ¿no? Es decir, mal pagado, aunque lamentablemente le fue fatal, se arruinó con su propia revista de historieta. Pero bueno, esa es otra historia. Te la veía venir, esa la pregunta, el coronavirus y el Eternauta. Bueno, yo dije al principio que hay algunas comparaciones, pero la gran diferencia que hay entre el Eternauta y lo actual es que el Eternauta es una lucha contra este enemigo externo que se da en el aislamiento total, en la desconexión total, ¿sí? O sea, ellos están peleando con la sensación de que están solos en el mundo, solos en la Argentina, y realmente esa radio que se apaga, que es interferida, y que finalmente les manda una fake news que es mortal, pues no tiene parangón con la situación hipercomunicada en la que nos encontramos ahora, ¿no? Ahora al revés, ahora estamos intoxicados de tanta información, ¿sí? Nos cuesta, estamos en el extremo contrario del Eternauta en ese sentido. Ahora, cuestión, ¿qué comparaciones podemos hacer? Mire, yo la única que se me ocurriría sí es retomar, pero esto ya es una cosa más personal, ¿no? Es retomar el consejo, bueno, o el intento de salida que aunque de corto alcance, que intenta ofrecer Westergel, que es la del héroe colectivo. Es decir,
cuando dice no esperemos que el norte nos venga a salvar nadie. Bueno, yo diría que eso sigue vigente. No esperemos que el FMI nos ayude y en España no esperemos que la Unión Europea nos ayude, porque me parece que no va a suceder y que creo que nos vamos a tener que arreglar solos, ¿sí? Es decir, colectivamente, sin líderes ni hombres providenciales, ¿sí? Héroe colectivo, entre todos. Bueno, pero esa es mi lectura personal. ¿Sí? Bueno, no lo sé. No sé si Westergel tenía intenciones de dejar un mensaje político. Yo creo, por lo que sé que sí, luego lo tuvo, cuando se vinculó a los montoneros, sí, ya era claro su mensaje político en la guerra de los Antartes, concretamente, que es como una especie de el Eternauta, pero muy, muy radicalizado, muy politizado, muy de los años 60, ¿sí? Guerra de los Antartes. Y no ni hablar de la segunda parte, ¿no? Que ya es una épica montonera. Yo creo que Westergel en esta época, en los años 50 y principios de los 60, él, él más que nada quería pues expresar su cosmovisión, y era una cosmovisión humanista, que se ha dicho, ¿sí? Y antifascista. Yo, por lo que he rascado, leyendo, comparado, era un tipo que creció en la Segunda Guerra Mundial y quedó muy impactado por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por esta lucha entre el bien y el mal, entre los aliados y el nazifascismo, ¿no? El imperio del mal, ¿no? Y eso yo creo que se ve en toda su obra, en el hecho de esa historieta de guerra que hace, tomando partido por los soldados rasos de la Guerra del Pacífico del ejército norteamericano, que luchan contra Japón, pero a su vez empatizando con el soldado japonés, ¿sí? Sin tener esa cosa racista que hay mucho en el cine bélico norteamericano de esa época. Y por otra parte, yo creo que incluso en la percepción del enemigo alienígena hay también esa impronta de la lucha antifascista de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, como la hay en Spielberg, ¿no? En Spielberg siempre los malos son, bueno, en Spielberg y en la Guerra de las Galaxias, siempre los malos son una melange del ejército japonés, del ejército nazi y del ejército italiano y a veces del soviético incluso, ¿no? La mezcla, el totalitarismo perfecto, ¿no? Es decir, en estas mentalidades. Y yo creo que ellos, que son los enemigos invisibles que nunca se ven en el Eternauta, que esa es una de las gracias que tiene quizás unos grandes hallazgos, ¿no? Que eso sí lo diferencia de todas de las series anteriores, porque en todas las series anteriores aparecía siempre los alienígenas se los veía. Acá nunca se los ve. Y bueno, y eso yo creo que ahí, ya para terminar, ¿no? Es decir, yo creo que en el alienígena lo que hizo Westergel es volcar todas las ansiedades que él creía y sentía transmitir de su época, en las que había muchas cosas mezcladas. Una era en esta sensación, ¿no? El enemigo fascista. Saturain dice también, pues, la entrada de Argentina dentro de la órbita norteamericana. No lo sé, quizás. Pero yo creo que sobre todo estaba el temor a la deshumanización, que es un temor que a Westergel siempre se ve mucho en su obra, que era también producto de la época de la entrada de la alta tecnología y que en Argentina empieza a entrar en la época de Frondizi, empieza a entrar, el país se moderniza técnicamente hablando, y por otra parte el temor a la desunión nacional. Yo creo que la insistencia tanto en los vínculos personales, en la amistad, en la construcción de la sociabilidad. Yo creo que él, también cuestiones psicológicas de él, por supuesto, pero yo creo que él lo que ve ahí, el gran monstruo que se le avecina es la desintegración de los argentinos por su desunión. Me parece que eso está presente en el Eternauta y mucho, y por eso ese intento de conjurarlo en el doble sentido, es decir, manifestarlo, hacer que el efecto de la desunión se materialice, mostrar la Argentina devastada, ¿no? Es decir, y el esfuerzo por
tratar de unir a los argentinos en la emergencia, ¿no? Creo que es eso. Bueno, no sé si sigo hablando. Aquí Roberto me indicó que contestar un par de preguntas y nada más. ¿Eh? ¿Qué me decís, Roberto? Queda en el ¿Sigo o tintero. ya? Ya me Estimado Norman, si querés luego vía la página de la escuela te puedo contestar el, por email o chateando, ¿sí? Y a otras preguntas también que hayan quedado pendientes. Decirles que, bueno, yo he publicado algunos textos respecto de todo esto. Los pondré a disposición de la escuela. A Roberto si los quiere colgar por ahí para que el que tenga interés se los baje y los lea y seguimos comentando. Y bueno, y nada, decirles que a pesar de la dificultad técnica que perdimos, ¿eh? Se me cayó la red por unos instantes, pues creo que pues hemos logrado lo que queríamos, ¿no? Que es tener este contacto a través entre confinados. ¿eh? Y bueno, y espero que esta experiencia sea para la escuela la primera de una serie muy fructífera de encuentros. Así que pues por mí yo aquí me quedo y muy agradecido a todos por la paciencia y el interés manifestado. Venga, un abrazo.